En el corazón de México, en un pequeño pueblo del estado de Jalisco llamado Teuchitlán, se esconde un secreto que ha estremecido a todo un país y que amenaza con reescribir el horror en la historia contemporánea. No se trata de una leyenda urbana ni de un mito antiguo, sino de una verdad descubierta apenas en marzo de 2025, un lugar donde el silencio rural escondía gritos apagados, donde las tierras agrícolas eran el disfraz de la muerte. Lo que allí se halló no solo reveló la violencia desmedida de un cártel, sino también el dolor inconmensurable de miles de familias que llevan años buscando a sus desaparecidos. Era un rancho aparentemente común, conocido como el Rancho Izaguirre. Durante décadas, sus tierras fueron vistas como cualquier otra propiedad rural, con el sol cayendo sobre las montañas, los caminos de tierra polvorientos y los maizales extendiéndose hasta el horizonte. Pero bajo esa superficie tranquila, lo que se escondía era un campo de exterminio, un espacio que parecía arrancado de las páginas más oscuras de la historia humana, y que en pleno siglo XXI funcionaba con absoluta impunidad. El descubrimiento no vino de las autoridades ni de los cuerpos de seguridad, sino de un grupo de madres, padres, hermanos e hijos conocidos como guerreros buscadores de Jalisco. Personas que, armadas con palas, varillas y una voluntad inquebrantable, dedican sus días a buscar a quienes el Estado ha olvidado, los desaparecidos. Fue gracias a una denuncia anónima que llegaron al rancho aquel 5 de marzo de 2025. Lo que encontraron allí superó cualquier pesadilla que hubieran imaginado. El primer hallazgo fue perturbador, montones de zapatos, más de 200 pares, apilados como en un inventario del horror. Zapatos de hombre, de mujer, de niño. Zapatos gastados, nuevos, deportivos, escolares. Cada par representaba a una persona que, en algún momento, caminó con ellos puestos y que probablemente nunca volvió a casa. Cerca de los zapatos, había mochilas, chamarras, playeras, diarios, incluso juguetes. Eran los objetos personales de las víctimas, dejados atrás como las últimas huellas de su existencia. Pero lo más macabro no eran los objetos. Dentro del rancho se encontraron 3 hornos improvisados, estructuras diseñadas para incinerar cuerpos. Los colectivos y más tarde la fiscalía confirmaron que había restos humanos calcinados. Fragmentos de hueso, cenizas mezcladas con tierra, evidencia de un crimen sistemático. No eran muertes aisladas. Era un patrón. Una maquinaria de desaparición forzada y exterminio. Las autoridades hablaron de inmediato de un centro de entrenamiento del cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG. Pero para los buscadores, para las familias y para los defensores de derechos humanos, la evidencia decía otra cosa. Los hornos no eran para entrenar, sino para borrar vidas. Las prendas y zapatos no eran utilería, eran recuerdos robados. Y las denuncias apuntaban a que ese rancho había sido utilizado durante años como un centro de tortura, desaparición y asesinato en masa. Imaginemos la escena, un sitio en medio de la nada, rodeado de cerros y caminos rurales poco transitados. Vehículos entrando de noche, personas bajadas a la fuerza, gritos que nadie escuchaba porque nadie quería escuchar. Luego, los hornos encendidos, el humo negro elevándose hacia un cielo indiferente. Al día siguiente, silencio. Solo los restos incinerados, solo la ceniza esparcida entre la tierra, solo la memoria borrada de aquellos que jamás regresaron. El impacto del hallazgo fue inmediato. El colectivo entregó la evidencia a la Fiscalía de Jalisco, que aseguró estar investigando. Pronto llegaron forenses, peritos y reporteros. La noticia corrió como pólvora en México y en el mundo, campo de exterminio en Jalisco. Palabras que hasta entonces parecían propias de los campos nazis de la Segunda Guerra Mundial, de dictaduras militares en el Cono Sur, pero no de un México del año 2025.
Y sin embargo, ahí estaba, tangible, fotografiado, denunciado. Se contabilizaron más de 1.300 objetos personales. Las familias acudieron al rancho con la esperanza desgarradora de reconocer entre ellos algo de sus desaparecidos. Una camiseta que recordaba a la de un hijo. Una mochila escolar igual a la que llevaba una hija el día que desapareció. Zapatos que parecían los mismos que una madre había comprado meses antes a su esposo. El rancho se convirtió en un altar improvisado, donde el dolor se mezclaba con la rabia y la impotencia. Los testimonios de los buscadores fueron estremecedores. Contaron cómo al excavar la tierra hallaban fragmentos de huesos carbonizados, restos que parecían haber pasado por fuego intenso. Hablaron de los casquillos de bala regados por el lugar, de las paredes ennegrecidas, de las herramientas oxidadas que parecían haber servido para torturar. Nada en el rancho era inocente. Cada rincón respiraba violencia. Las organizaciones internacionales reaccionaron con alarma. Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la ONU exigieron una investigación independiente, transparente, con garantías para las familias y para los colectivos de búsqueda. Señalaron que lo hallado en Teuchitlán no era un hecho aislado, sino parte de una crisis nacional de desapariciones que ya supera las 100.000 personas en México. Un fenómeno que no se puede ocultar ni minimizar. Sin embargo, en medio de la indignación, surgieron las dudas. ¿Cómo pudo funcionar un lugar así durante tanto tiempo sin que las autoridades se dieran cuenta? ¿Quién protegía ese rancho? ¿Quién se beneficiaba del silencio? Para muchos, la respuesta es clara: complicidad. Sin la colaboración o al menos la indiferencia de funcionarios locales, estatales o federales, un centro de exterminio de esas dimensiones no podría haber operado en paz. El eco de Teuchitlán se sintió en todo el país. Marchas, protestas y plantones exigieron justicia. Las familias de desaparecidos llevaron pancartas con fotos de sus seres queridos y gritaron los nombres que nunca deben olvidarse. En Guadalajara, en la Ciudad de México, en redes sociales, el hashtag #campo de exterminio se volvió tendencia. Y sin embargo, la incertidumbre continúa. Porque el rancho sigue siendo investigado, pero los resultados son lentos y las familias temen que, como en tantos otros casos, el tiempo entierre la verdad junto con la evidencia. El caso del rancho Izaguirre no es solo una historia de crimen organizado. Es la historia de un país entero atravesado por la desaparición. Es la prueba de que en México la violencia no es abstracta, no son solo cifras. Son personas reales que un día salieron de su casa y jamás volvieron. Son padres que siguen caminando el campo con palas en las manos, buscando huesos donde antes hubo vida. Son madres que se convierten en investigadoras, forenses, periodistas, porque el Estado no les da respuestas. La crudeza de este hallazgo nos obliga a mirar de frente algo que muchos prefieren ignorar, que los campos de exterminio no son reliquias del pasado, sino que existen hoy, a la vista de todos, en medio de comunidades rurales. Que no se necesita un régimen totalitario para borrar vidas. Basta el poder absoluto de un cártel y la indiferencia de un gobierno. Hoy, el rancho Izaguirre en Teuchitlán es un símbolo. Un lugar maldito que recuerda lo que ocurre cuando la impunidad reina. Sus paredes ennegrecidas son testigos mudos del dolor de cientos de familias. Sus hornos, apagados, aún guardan el eco de las llamas que intentaron borrar la existencia de quienes pasaron por allí. Y cada zapato, cada prenda, cada objeto hallado, es un grito que clama por justicia desde la tierra. No sabemos cuántas personas fueron asesinadas en ese lugar. No sabemos cuántos cuerpos terminaron convertidos en cenizas. No sabemos cuántos secretos más esconde el rancho.
Lo que sí sabemos es que el hallazgo rompió el silencio y obligó a México y al mundo a mirar hacia esa tierra de horror. La historia del campo de exterminio de Jalisco es real, brutal y dolorosa. Es el recordatorio de que el mal no siempre se oculta en la ficción, sino que camina entre nosotros, con armas, con poder, con dinero. Y que mientras las familias siguen buscando, la pregunta seguirá abierta: ¿cuántos otros ranchos como este existen en México, aún no descubiertos, aún en funcionamiento, aún devorando vidas en el silencio de la impunidad?